Ahí estamos. Bienvenida sea toda la buena gente a un nuevo episodio de La Misa Clandestina, su programa favorito de actualidad, de política y de cultura geek, que de nuevo tiene invitado especial. Hoy día tenemos invitado contingente, candidato a senador por el distrito 3, la región de Antofagasta, el académico. eh, Tenemos que decir que fue profe nuestro, Sí, un profesor, ¿cierto? en toda la Profesor magnitud de la nuestro, palabra. columnista, escritor y quizás cuántas cosas más aquí nos va a contar el profe Gianca de Martori, candidato por el Partido Comunista. Bienvenido, profe. Gracias por la invitación, estimados exalumnos. No nos veíamos hace muchísimos años. Ustedes tampoco están en la ciudad, pero es un agrado muchísimo poder reencontrarnos de nuevo. Nos conoció con pelo el profesor. De hecho, nos conoció con Sí, pues, pelo, a los yo, dos. yo pensé que yo iba a quedar con menos pelo que ustedes, pero No, pues no ganó por profesor. Bueno, de hecho, bueno, la gracia de este programa es que yo estoy en Tarapacá y Carlos está allá, está en Antofagasta. Sí, Carlos yo está sí en Entonces, estoy claro, acá Antofagasta. en Antofagasta. por eso cubrimos este norte grande y grande, Bueno, pero cálido. Oiga, entre profesor, todos nos, ¿sí? dígame. No, eh, quería ¿le parece si partimos así al tiro? Al tiro Al tiro, nomás, a la al arena. tiro, nomás, al tiro, al tiro. Oiga, profe, lo que Dale. pasa es que, ya, Estoy preparado para preguntas difíciles. perfecto. Usted es del Partido Comunista. O sea, usted es candidato al Partido Comunista. Sí, Pero es un economista. Entonces, sí, la gente de derecha, especialmente la gente que publica en EMOL, la gente que está ahí con terror, miedo, pánico, eh, que viene el gobierno no sé, que vuelve el UP y todo. Profesor, eh, ¿usted es marxista? sí, yo adhiero, digamos, a un pensamiento básico de Marx. Marx dijo, yo no soy marxista, dijo, porque con esa frase quiso expresar que la ciencia está en permanente cambio, progreso, y por lo tanto la idea económica, social y política no pueden ser un dogma. Si uno recoge lo principal del pensamiento de Marx, soy marxista. No significa que adhiera a cada punto del capital de Marx, a cada una de las ecuaciones, de los modelos de reproducción ampliada, porque evidentemente que hay que irse actualizando. En particular, el modelo de planificación ultra centralizado, que no dio ningún espacio a la propiedad privada, está, creo, totalmente desfasado en el tiempo. Mm. Viendo sobre todo lo que ha hecho China Popular, creo que ha sido un exitazo económico, donde ellos han demostrado que es posible compatibilizar la empresa privada con la planificación estratégica, y entiendo por planificación estratégica no estar metido hasta en el último detalle, como era antes, sino darle más importancia a ciertos sectores que son los que al final determinan el funcionamiento económico. Si acá estamos hablando en Chile, por ejemplo, del cobre, que es sigue siendo el sueldo de Chile, estamos hablando de algunos sectores vinculados a los monopolios públicos, las carreteras, alguna importancia estratégica, no todos los bancos, pero habrá que tener a futuro en un modelo socialista renovado, habrá que tener influencia sobre cómo los bancos entregan los créditos para que esto no quede monopolizado en manos de unos pocos grupos económicos, para que también lleguen a las pymes. Eh, en la agricultura, fomentar el cooperativismo, la propiedad privada familiar, pero sobre todo la propiedad cooperativa, ¿ya? Fomentar el emprendimiento también es un aspecto muy importante,
pero también tratar de que el emprendimiento se oriente a una visión más cooperativa, social. Hoy día ya han aparecido estas empresas B larga que han demostrado ser capaces de generar emprendimiento, pero también que los resultados de su producción favorezcan al desarrollo social, que Profesor, resuelvan problemas urgentes que hoy día tiene la sociedad. Entonces, si entendemos así la participación del Estado en la economía, creo que obviamente estamos hablando de un modelo distinto al modelo que fracasó realmente en la segunda etapa de Europa Oriental, porque hubo una primera etapa que fue, en términos de todos los indicadores, exitoso. Yo diría hasta los años, comienzo de los 70. Pero después ese modelo no fue capaz de renovarse para poder fomentar el avance tecnológico, para poder fomentar el emprendimiento, se quedó como avejentado. profesor, Entonces, una, sí, una capita, o sea, de hecho, básicamente lo que me dice es que, digamos que, porque la gente se queda con el comunismo ruso, se queda con claro, eso que vio, pero, o sea, de hecho, estamos viendo que efectivamente, como usted lo plantea, este es una nueva forma de comunismo, como en algún momento lo dijo en el 78, justamente después de que Deng Xiaoping dijo, bueno, no importa el color del gato, lo importante es que case ratones. En por en- supuesto, por supuesto. Y fíjese que él mismo fue perseguido por una época del maoísmo. Usted sabe que él estuvo preso, acusado de puras tonteras. En realidad, ahí hablamos de una resiliencia, porque imagínese un hombre que estuvo tantos años preso por sus propios camaradas y después fue capaz de llegar a ser el líder de un nuevo modelo de desarrollo. Ahí estamos hablando de resiliencia. Sus ideas son fundamentales, o sea, él entendió que el Estado debía ser una parte importante, pero no podía pretender abarcar todos los sectores económicos. También entendió que la inversión extranjera es necesaria, y yo creo que la inversión extranjera es fundamental, privada, pero los chinos fueron tan inteligentes que, a diferencia de nosotros, los chinos dijeron, mire, no nos interesa que vengan los inversionistas extranjeros a enseñarnos a producir arroz, si nosotros hemos producido arroz toda la vida. Nosotros hicimos la lecera de invitar a los inversionistas extranjeros en rubros donde no los necesitábamos. Por ejemplo, en el cobre, si nosotros somos productores de cobre de antes de la colonia. La inversión extranjera se justifica cuando el país no conoce la tecnología en ciertos sectores. Por ejemplo, hablemos del litio. Si vienen acá inversionistas privados a apoyarnos a que desarrollemos la industria de baterías de litio, en vez de lo que ocurre hoy día, que tenemos una empresa norteamericana que está exportando litio como carbonato, entonces que es prácticamente vender la materia prima sin valor agregado, la eso no nos salmuera, interesa, pero claro. claro, es salmuera, es un proceso muy básico, aunque ellos digan que son industriales, que tienen una planta en la negra, industrial, pero en realidad eso le agrega ¿cuánto al litio? Le agrega Mm. 20% más al precio, cuando Oiga, nosotros tenemos... profe, ¿Sí? y una duda que nos ha surgido a nosotros en este programa en otras oportunidades tiene que ver con ese mayor desarrollo, no sé cómo llamar, la integración hacia adelante, tal vez en nuestros mercados de materias primas, eh, y que a ratos nos entra la duda de si es un sueño añejo o no, porque finalmente todo hoy día se produce en China, igualmente, digamos. Justamente, po, eso demuestra que no es un sueño viejo, porque si los chinos hubiesen pensado como nosotros seguimos pensando, nuestros economistas neoliberales siguen aplaudiendo porque viene más inversión extranjera a exportar concentrado de cobre. Ajá. Entonces, si los chinos hubiesen aplicado esa mentalidad, seguirían siendo uno de los países más pobres del planeta. Ellos entendieron que el agregar valor agregado es la base de cualquier desarrollo económico. Incluso los países que hoy día son desarrollados
Estados Unidos, partiendo por Estados Unidos, pero mucho antes, Inglaterra, Alemania, todos los países que hoy día son desarrollados. Imagínense qué hubiera pasado con ellos si se hubieran quedado exportando materias primas. Imagínense Finlandia. Finlandia también partió con cobre, pero hoy día es un gran exportador de ingeniería y tecnología para la industria del cobre. Y nosotros venimos repitiendo eso hace 40 años. Exacto. En el gobierno de la Unidad Popular, a pesar de todas las críticas que se le pueden hacer, se entendió eso claramente. Fíjese que yo tuve acceso a los archivos de la Corfo, donde había una planificación de la industria minera en conjunto con los países limítrofes, que también eran mineros, para decir, mire, ningún país por sí solo es capaz de producir los bienes de capital que necesita la minería. Entonces, hagamos lo siguiente, distribuyámonos la pega, porque aquí todos podemos ganar, todos somos mineros. Entonces, habían estudios, y yo lo estuve examinando, que decían, mire, tal tuerca, ahí ¿quién tiene ventaja comparativa? Perú. Esta otra herramienta, ¿quién tiene ventaja comparativa? Chile. Y se estaban produciendo en forma incipiente procesos de planificación industrial colaborativa entre estos tres países. O sea, eso que hoy día llaman el famoso clúster minero, estaba ya planificado antes del golpe de Estado. Lo que pasa es que después vino el golpe de Estado y lo primero que hace Chile es salirse del Pacto Andino. Eso fue un golpe mortal a todo nuestro proceso de industrialización. Si uno compara, por ejemplo, cuánto representa hoy día la industria manufacturera dentro del Producto Interno Bruto de Chile, resulta que estamos peor que hace 40 años. Y si uno hace esa misma comparación en los últimos 15 años, estamos peor. Y si uno compara qué porcentaje del cobre se exporta como refinado, estamos peor que hace 15 años atrás. Y las últimas proyecciones que hay se pueden hacer en base a los proyectos de inversión minera que han sido anunciados, y resulta que uno mira esos proyectos de inversión, es puro concentrado de cobre. El concentrado de cobre tiene menos de 40%, optimistamente hablando, de contenido de cobre. Como dice un economista, Gabriel Palma, el otro día exponía en CNN, decía, de Antofagasta salen todos los días 5 barcos con cobre. Pero en realidad de esos 5 barcos, 4 es pura piedra, roca, y uno de ellos bastaría para exportar cobre, porque el resto no es refinado. Eso, aparte de una pérdida de oportunidad tremenda para nosotros, significa que 4 barcos contaminan el planeta, porque recorren todo el océano, sobrecalentando el planeta, afectando la capa de ozono. Entonces, aparte, es un daño ambiental. Sin contar con las Entonces, tierras raras que podría tener metidas entre medio, que la estamos pasando gratis. claro, ahí nunca vio, mira, hace tantos años que yo vengo escuchando de que debiera haber por lo menos un proceso de fiscalización de ver cuáles son los metales preciosos que van ocultos en el concentrado. Yo hablé hace como 7 años atrás con el nuevo director de aduana de la región de Antofagasta. Le planteé el problema, me encontró toda la razón, me dijo no se preocupe, vamos nosotros como servicio de aduana a instalar un sistema de laboratorio de control para poder ver lo que sale de acá. Todavía estamos esperando, al final no se hizo nada, No va a pasar esta vez. absolutamente nada. El Pero, control, ¿sabe quién lo hace? Mire, le voy a contar algo increíble, son empresas privadas que son las que hacen el control, hay que confiar en ellas, y después mandan algunas muestras a Santiago a modo de auditoría. Es un absurdo total. O sea, nosotros estamos entregados totalmente a la empresa. Lo mismo que pasa en SQM. ¿Sabía usted que hay un problema de escasez de agua en todo el mundo, pero en Salar de Atacama se está agotando el agua porque hay varias empresas, entre ellas SQM, que extraen agua salmuera? Resulta que el consumo de agua lo informan ellas mismas. Hay que confiar en lo que ellas informan. Entonces, claro. son juez y parte a la vez, son juez y parte. Y la dirección de agua tiene un par de funcionarios que por supuesto no dan abasto. Uh-huh.
Entonces, volviendo al tema de los chinos jamás habrían hecho eso. Los chinos en las grandes empresas tienen representantes en los directorios, el Estado, para poder asegurar que los objetivos de la empresa están alineados con la estrategia de desarrollo nacional. Entonces, porque hay muchos que dicen, no, es que China le fue bien porque China es capitalista. Yo les digo, cuidadito. O sea, si tú colocas la cuarta parte de la regulación que China tiene para las empresas privadas, acá en Chile al otro día los empresarios promueven un golpe de Estado. Ah, Claro. Entonces, hay mucha desinformación respecto al modelo chino. Profesor, consulta, pero ahora de economía contingente. Eh, bueno, dicen, las habladurías, que los 10% han generado inflación. Ahora, Claro, mire, yo me fui a la Sofri, vengo de la Sofri, vengo llegando a la Sofri. La Sofri está todo caro, pero está carísimo. Uno va a los galpones incluso de que uno va a comprar cosas que vienen bajando directamente de los containers. Eh, y en el supermercado encuentro cosas más baratas, en el supermercado, en Iquique, encuentro cosas más baratas que en la Sofri. O sea, hay que entender que la inflación es mundial. Ahora, te- y justamente nosotros en estos momentos tenemos una inflación que ahora tienen el número, que estamos en 5 y tanto, pero ¿cómo me explica otro más. que tengamos algo súper poco visto como fenómeno, que tenemos un dólar a 8.20 y tenemos el cobre a 4,2? O sea, ese es un escenario inédito. claro. Mira, me voy a pinchar de las palabras de quien fuera presidente del Banco Central, Roberto Saller, quien le contestó al actual presidente del Banco Central, que anuncia una catástrofe producto del cuarto retiro. Roberto Saller le dice, mire, del 100% de la inflación que tenemos hoy día, 2/3 partes son producto de lo que tú señalabas, de la inflación que se llama importada. Se llama inflación importada la inflación que se produce por el aumento en los precios internacionales de los bienes que nosotros compramos en el extranjero. A eso se le llama inflación importada. ¿Y por qué se ha producido esa inflación importada? Principalmente porque los stocks de bienes como por ejemplo los autos, que han subido mucho de precio en el último tiempo, estuvieron restringidos por la pandemia. Hay una escasez normal, la economía mundial se está recién reactivando en términos de oferta. Entonces, eso no tiene nada que ver con que la culpa fue del retiro. Yo escuchaba en la mañana un economista Alarcón en la ADN que se pasea por todos los medios de comunicación. No sé si lo han visto ustedes, profesor de la Chile. Mira, qué gana de haber tenido un micrófono para desmentir cada una de las cosas que él decía, sin ningún fundamento, sin ningún fundamento. Él decía, por ejemplo, que si se viene el cuarto retiro va a haber una inflación terrible y recomendaba al Banco Central subir la tasa de interés. Pero profesor Alarcón, el aumento de la tasa de interés, en vez de frenar la inflación, también puede generar un mayor costo, una mayor inflación, porque la tasa de interés es un precio que afecta a toda la empresa por el costo financiero. Y si la empresa se le aumenta el costo financiero, tienen incentivo para subir sus propios precios de los bienes finales. Entonces, no es tan simple decir que basta aumentar la tasa de interés y recomendar al Banco Central que la aumente. Además, hay que entender que muchas pymes tuvieron que endeudarse por el tema de la pandemia, aumentaron su nivel de exposición financiera. Subirle a esas pymes la tasa de interés significa peligro de quiebra, significa al contrario, y si quiebran algunas de ellas o disminuyen la oferta productiva, eso hace más difícil
controlar la inflación, porque la inflación es verdad, se produce en un desajuste entre demanda y oferta, pero lo que hay que hacer ahora es promover la oferta, no restringirla. Además, gran parte de las facultades que tiene el Banco Central les permite controlar la inflación reduciendo la cantidad de dinero por otras vías. Si ellos sostienen que al entregarle plata a la gente se la va a gastar, y eso va a generar mayor demanda, y eso va a generar más inflación, yo le digo al Banco Central, bueno, ustedes mismos tienen facultades para neutralizar ese aumento en el gasto, retirando dinero. ¿Cómo? Vendiendo papeles financieros al mercado, ellos retiran dinero. Ellos generan el dinero, eso se llama esterilidad monetaria. Es más viejo que el hilo negro, en cualquier libro de macroeconomía sabe. Entonces, el señor presidente del Banco Central, en vez de anunciar esta catástrofe inflacionaria, él debiera decir qué vamos a hacer nosotros para usar nuestras herramientas si es que se produce realmente esa inflación. Además, Ricardo, Carlos, yo encuentro irresponsable, porque cuando una autoridad económica dice que va a ocurrir algo, el mercado se asusta y termina ocurriendo lo que él prevé. Eso se llama en economía profecía autocumplida. Como el enfermo me lo enseñó mi profe Calle Martori eso. Ah, qué bueno que se acuerden. Ustedes quiere decir que son muy buenos alumnos porque fueron capaces de retener esos conceptos. Entonces un presidente del Banco Central no puede estar anunciando inflación, tiene que estar pensando. Y si la cree, tiene que quedarse calladito, cara de palo, ¿ya? Pero él se transformó prácticamente en un agitador de la inflación. No creo que lo haya hecho voluntariamente, no estoy diciendo eso. Pero sí tendría que cuidarse más sus palabras, en vez de... Básicamente hay un libreto en el gobierno para repetir como loro a todo, hasta la persona que hace el aseo, que todo retiro genera inflación, básicamente. Claro, y no es tan así, además que mucha parte de los retiros va a ser para amortizar deuda, para disminuir la carga de los hogares, y eso es bueno para la economía. Entonces, no necesariamente, como dijo Alarcón, dijo que la gente salió loca a comprar automóviles. Lo que pasa es que es lógico que la compra de automóviles aumente en este periodo muchísimo, porque hay una demanda reprimida de mucho tiempo. Eso se llama demanda reprimida. Después de 8 meses, un año, la gente necesitaba el auto, necesitaba renovarlo. Ustedes saben que sale más caro comprar los repuestos del auto viejo que renovar el auto. Es una decisión absolutamente racional. Él la presenta como una decisión irresponsable. No es tan simple la cosa. Pero, Ricardo, Carlos, esos son justamente los motivos que me llevaron a mí presentarme de candidato a senador. Porque estas cosas yo las hablo solo, me pongo a pelear con estos tipos cuando salen en la televisión, pero no me escucha nadie. Entonces, creo que es necesario que haya un economista en el Senado. Yo soy, humildemente, no lo digo para florearme, pero soy doctor en economía, profesor de macro, entonces a mí no me pueden venir con esos cuentos. El problema es que hay muchos parlamentarios que les creen, dicen, no, es que hay que hacerle caso a estos economistas, y yo siento que nos vienen engañando hace 30 años. Nos vienen diciendo que no se puede cambiar de sistema de AFP porque existe una tasa de envejecimiento de la población que lo impide. Eso es falso. La tasa del envejecimiento de la población en Chile aproximadamente se sigue moviendo a un nivel de crecimiento 2,5% al año. Es cierto. Es cierto que aumenta, porque la esperanza de vida aumenta, es cierto. Pero cuidado, así también como crece esta variable, también crecen los salarios y la fuerza de trabajo. Entonces, si nosotros suponemos que la fuerza de trabajo crezca anualmente a un 1,25% y los salarios crezcan modestamente también 1,25%, ya con eso tenemos que las cotizaciones, que son las que financian las pensiones, van a crecer en más que el 2,5%.
Y eso cubre perfectamente la tasa de envejecimiento. Claro, profe, déjeme colgarme de algo que dijo usted recién, que tenía que ver con su aspiración de llegar al Senado. Partiendo de la premisa que es aquella premisa que dice que todo acto humano es un acto político. Cuando uno fue alumno suyo o cuando uno ve sus publicaciones, qué sé yo, finalmente siempre se vio que usted estaba haciendo política finalmente, ¿no? Sí. Pero ¿para qué ir a meterse? Nosotros decimos, los que hoy día quieren ser candidatos están comprando pasajes para el Titanic. ¿Para qué irse a meter a la institución que, no sé, tiene, la última vez que lo vimos, tenía 75% de desaprobación en el Senado? Justamente. Eh, Estamos en medio, estamos con un cambio de constitución, que puede ser que quizás en qué se va a transformar, a lo mejor vamos a terminar en algo unicameral, no sabemos, digamos. Eh, más allá de lo que nos plantea decir, oye, ¿sabéis que a mí me gustaría estar en un nivel más protagónico tal vez? ¿Por qué siente que donde estaba ahora no tenía no estaba en el escenario político? Ideal. Mm, Claro, justamente porque el cálculo que yo hago no es de mi conveniencia personal. Si a mí me convendría más estar tranquilo haciendo clases, investigaciones. Lo que pasa es que si todos pensáramos que la política es sucia, los ladrones son todos políticos, bueno, los políticos son ladrones, en fin, caemos en un círculo vicioso del cual no vamos a salir nunca, nunca. Necesitamos que la gente que crean honestamente que pueden hacer un aporte, que se postulen a candidato. Pero no basta eso. Necesitamos que los jóvenes voten, porque hay mucha gente que se queja, pero resulta que ni siquiera vota. Yo hago un llamado a los jóvenes. Ustedes son los responsables del sistema político que tenemos. Cuando me preguntaban a mí en los foros, la típica pregunta, la última pregunta de cualquier debate era, profesor, pero después de todo lo que usted ha expuesto, al final esta cuestión no tiene arreglo, por lo mismo que tú decías. Yo les decía que los culpables son ustedes, porque ustedes son los que deciden si votar o no votar. Cuando ustedes dicen que da lo mismo ir a votar o no porque yo el lunes tengo que ir a trabajar, están totalmente equivocados, porque las condiciones de trabajo se establecen mediante una regulación legal. Le voy a poner un ejemplo. ¿Por qué hoy día los sueldos son tan bajos en Chile? Hay muchas razones, muchas, pero hay una que sí podemos modificar desde el Parlamento. Hoy día, los sindicatos en Chile representan apenas el 14% de la población y menos, con suerte. Entonces, no tienen capacidad de negociar frente a un empleador mejores salarios cuando la empresa le va bien, porque la negociación tiene que ser en función de la utilidad y no las pérdidas. exacto. En los países que el salario ha podido marchar a la par de la productividad, los países que tanto nos gusta comparar, ¿no? Los países escandinavos sobre todo, la inmensa mayoría de esos trabajadores están sindicalizados. Claro. Entonces, ¿qué propongo yo? Propongo sindicalización automática. Usted entra a una empresa y usted se sindicaliza por defecto. Por defecto. Ahora, si usted quiere renunciar, bueno, tendrá que hacer una gestión, yo renuncio, no hay problema, si eso se va a respetar igual. A nadie lo pueden tener amarrado o obligado. Pero el problema es que cuando alguien entra a un sindicato, se asusta, porque dice, me van a colocar en la lista negra, Exacto. yo voy a ser como conflictivo. Entonces, la tendencia natural, además después de tantos años de dictadura, el miedo quedó, la gente no se sindicaliza. Y lo peor es lo segundo, nosotros hasta el año 73 teníamos un sistema que se llama negociación por rama de actividad, que es el mismo que tienen en Europa. En ese sistema se sientan a negociar en una primera instancia todos los trabajadores que pertenecen a una misma rama de la producción. Por ejemplo, en aquella época
se sentaban a negociar los trabajadores del rubro de la construcción, en conjunto tenían una federación completa que tenía muchos sindicatos detrás, y al otro lado se sentaban en conjunto todos los representantes de los empresarios de todo el sector de la construcción. Entonces ahí se establece un piso mínimo. Un piso mínimo no es la negociación definitiva, porque ustedes me van a decir, pero profe, no se puede hacer una negociación ramal porque cada empresa es una realidad distinta. Puede que una empresa esté ganando mucha plata y otra no esté en condiciones, pero ese es el piso mínimo. Después viene una segunda negociación a nivel ya de cada empresa en particular para ver si se puede mejorar ese piso mínimo, o sea, lo que se establece un mínimo. Así en Chile, por ejemplo, se creó lo que se llamaba el tarifado de la construcción, que establecía, dependiendo de cada especialidad, un mínimo que había que pagarle al trabajador. Vino el golpe de Estado, destruyó todo eso, lo destruyó, persiguió a los trabajadores, persiguió a los sindicatos, asesinó a cientos de dirigentes sindicales. Y por eso hoy día estamos como estamos, por eso hay una distribución tan absurda de la riqueza. Porque al final, la mayoría de los chilenos somos trabajadores. Yo también soy trabajador. Algunos se ríen, dicen, no, es que usted es doctor, que sé. No, si yo también soy trabajador, yo soy empleado. Yo vivo de todo. Pues sí, trabajador es el que vive de su fuerza de trabajo. Yo vivo de mi fuerza de trabajo, no de mi capital. Y la gente cuando dice uno esto, dice, no, pues si yo soy clase media, no me mezclís con los trabajadores. Yo soy clase media, ¿no, pues cabrito? Yo les digo, yo no soy clase media, yo soy trabajador. Y por Profesor, eso, profesor, perdón, tiempo. Vamos a hacer una pausa ya, y continuamos. No me ha salido. Ah, acá está. Bien. Profesor, directo al grano. ya. ¿Es posible erradicar el financiamiento, no sé si no ilegal, al menos cuestionable de la política? Claro, por supuesto. Mira, es verdad que se ha avanzado en algunas leyes para transparentar más el financiamiento. También se ha avanzado en colocar un tope, porque antes esto no tenía límite. Pero la desigualdad continúa. Por ejemplo, yo pienso gastar en mi campaña entre 5, 8 millones, dependiendo de los aportes que me lleguen de personas. ¿Ah? Ya. Cuando quieran les mando dónde pueden colaborar. Eh, pero mis rivales, yo calculo que van a gastar del orden de 15 veces más que yo, de 100 millones para arriba. ¿Ya? Claro. ¿Yo qué propongo? Me parece que es gasto inútil porque no aporta al debate la propaganda que se hace, o sea, colocar una cara, una foto, contratar a una niña que ande con una polerita, con el nombre del candidato, me parece absurdo. Yo creo que aquí lo que deberían haber lugares públicos de partida donde se coloca un cartel, ahora podría ser con las nuevas tecnologías, una cinta que dé vuelta, no sé, con los nombres de todos los candidatos. En la Plaza Colón, en nuestro caso, la Plaza de Armas, en unos 15 lugares. ¿Ya? Para que todos sepan por lo menos quiénes son los candidatos. La mayoría de la gente llega ahí a votar, no tiene idea Y no saben, quiénes son claro. el conjunto de los candidatos. Segundo, se debiera hacer una tanda de debates públicos, todos los días 1 hora, debates públicos de verdad, donde a los candidatos se le pregunten por sus propuestas, sus ideas, porque hoy día uno ha visto los debates presidenciales, preguntan pura chimuchina, ¿no? Tratan de... Los periodistas compiten entre ellos para ver quién hace pisar el palito al candidato. Exacto. ¿Ah? ¿Quién Eso lo no es pilla? debate. ¿Quién lo pilla en una Claro, cifra para que se equivoque? claro. O las preguntas van más a lo que pasó ayer, que mire que este caballero dijo esto, que ahora serían los paraísos tributarios, está bien, que hubo un atentado en la Araucanía hace 2 días, pero no les preguntan por la visión de largo plazo.
Ustedes me preguntaban a mí, que en el fondo decían, pero usted, profe, ¿para qué se tira esto si usted en el fondo siempre ha hecho política a través de la academia? Un poco Ha esa hecho era la política pregunta. igual. Claro. Mire, la verdad es que cuando parte la ciencia económica, ¿sabe cómo se llamaba? Usted tome cualquier libro de economía, de los antiguos, Manual de Economía Política. El primer curso de economía de la Chile era Economía Política 1, 2, 3. El pensamiento económico, las doctrinas económicas son esencialmente políticas, porque hablan de cómo administrar y gobernar la sociedad desde el punto de vista de la producción de bienes materiales. Después, ¿qué pasó? Vinieron los economistas neoliberales con sus tremendas fórmulas matemáticas. Entonces quisieron darle un ropaje científico a la economía, entendiendo como ropaje científico las fórmulas matemáticas, qué sé yo, pero uno pesca del modelo del Mankiw. Pensemos en el libro Mankiw, un libro que hoy día es uno de los más vendidos. Primera hoja dice los 7, 8 principios básicos de la economía, no me acuerdo el número, y son 8 dogmas ideológico-políticos. No son más que eso. Si uno empieza a analizar uno por uno, por ejemplo, que el hombre es un ser racional, que toma decisiones en beneficio propio, pero esas decisiones en beneficio propio al final terminan beneficiando a toda la sociedad. Bueno, esa es la visión que tenía Adam Smith, pero hoy día los avances demuestran que en la economía, de hecho hay toda una rama que se llama la economía del comportamiento, Behavior Economics, que demuestra que las decisiones no son tan racionales, al contrario, tienen un montón de aspectos psicológicos. Después, a usted en la carrera nuestra, salvo algunas excepciones, le enseñaron toda una economía basada en un mundo que se llama de competencia perfecta. Dígame, ¿dónde existe la competencia perfecta? En el mercado del gas, profesor. Claro. Entonces, afortunadamente, en los últimos cursos había un curso que se llamaba Organización Industrial, que ya veía los oligopolios, pero el 80% de todo el análisis era un mundo irreal de competencia perfecta, donde le decían, mire, si usted va a fijar un salario mínimo, va a producir escasez, el Estado va a tratar de mejorar la cosa a través de un precio mínimo, salario mínimo, y los resultados van a ser catastróficos. Si usted coloca un impuesto, le daban de tarea al alumno, le dan todavía, calcular la pérdida de excedente del consumidor, para decir que no era bueno colocar impuestos. Entonces, dígame, ¿esa no es una visión ideológica de la economía? Sí, absolutamente. Ciertamente, y de panel. Absolutamente ideológica. Lo que pasa es que los economistas de derecha se autopresentan como neutrales desde el punto de vista técnico. Veamos lo que está pasando hoy día, ayer nomás. La inflación. La inflación en gran parte se explica por el aumento tremendo de los pasajes aéreos. Ayer se entregó la cifra del IPC y se explica. Ahora, ¿qué es la industria de los pasajes aéreos? Es una industria que se llama oligopolio, porque compiten muy poco, fácilmente se ponen de acuerdo para poder mantener precios elevados. Entonces salen, y el señor Alarcón dice que no, que la inflación es por culpa de la irresponsabilidad de la gente, los retiros. El señor Alarcón tiene una visión ideológica muy respetable por lo demás, si yo no, cada uno tiene derecho a tener su ideología, pero lo que no es tan respetable es hacerse pasar por científico neutral, cuando en realidad todos estamos cargados en el pensamiento económico por una visión distinta del funcionamiento de los mercados, de la economía. Entonces, cuando a mí me preguntan, pero usted es más político, sí, pues si la economía es política, no engañemos a la gente. Mire, el directorio del Banco Central, que se cree tan autónomo. Yo les voy a contar una anécdota personal que me sucedió en la Católica del Norte, no sé si ustedes se enteraron. Debate con el Banco Central. Aula magna,
repleta de estudiantes, trabajadores. Yo le digo al Banco Central, le digo, mire, ¿cuándo ustedes van a considerar en la contabilidad nacional la depreciación de los recursos naturales? En la contabilidad oficial se registra solamente la depreciación de los bienes físicos, de la maquinaria, el equipo. Pero nosotros somos un país exportador y hay muchos países que ya están considerando como parte de la cuenta auxiliar, porque se puede crear una cuenta auxiliar, porque nosotros vamos agotando los yacimientos, nos vamos consumiendo los bosques, vamos consumiendo el océano, y ustedes ponen crecimiento económico de Chile 4%. ¿Y qué hubiera pasado si ustedes registran la pérdida de nuestros recursos naturales y sacan un crecimiento neto? ¿Saben lo que hicieron? Yo pensé que me iban a felicitar por mi idea genial. Le mandaron una carta al rector de la Católica del Norte que yo había sido un falta de respeto, que yo desconocía las facultades propias del Banco Central. O sea, en el fondo era un ignorante que hablaba sin fundamento. Tal cual, le estaba faltando el respeto finalmente. O sea, eso de desconocer Señores, las facultades, claro. Oye, estos señores llegaron ahí por cuoteo político. Hace 30 años que el directorio del Banco Central se divide en los que son de derecha y los que son de la antigua concertación, que son gente de confianza de la democracia cristiana, de socialistas, pero socialistas bien a la derecha, como el actual Mario Marcel. ¿Qué hizo Mario Marcel cuando lo nombraron responsable de la comisión encargada de ver el problema de cómo mejorar las pensiones? Bueno, a esa comisión se puso Comisión Marcel. Justamente. Mira, al final había 3 propuestas. Había una que era hacer pagar el costo de las pensiones a los propios trabajadores, aumentando la edad, aumentando la tasa de cotización. Había una segunda que era intermedia, media ni chicha ni limonada. Y hay una tercera, que fue la que presentó una economista polaca, que había llegado a esta comisión porque ella fue una de las autoras de la reforma del sistema de pensiones de Polonia, porque Polonia en algún momento se engañó y se metió también en este sistema de AFP. Después, cuando vieron la catástrofe, tuvieron que volver a los sistemas que hay en todo el mundo. Si el sistema de AFP son excepciones. No hay que inventar la rueda. Claro. Entonces, ella fue la que encabezó. Mira, ella presentó una propuesta seria con flujos financieros a 20 años para terminar con el sistema de AFP. Resultado de la comisión Marcel, al final, puros parches. Ahí estuvo la gran oportunidad de desembarazarnos del sistema de AFP. Mira, yo escribí, perdón que hable en primera persona, pero yo escribí un artículo que ustedes lo pueden bajar. Está en internet. Dice, mitos de los sistemas de pensiones. Pongan mi apellido, que sé. Ahí yo empiezo a analizar detalladamente que este sistema de FP, si nosotros nos salimos de él, con los mismos recursos que hoy día cotizan los trabajadores, sin recurrir al papá Estado, podrían aumentar las pensiones en un 30-40% en unos 2-3 años. Sí, le creo. Porque hoy día... Le creo. Le creo. Oiga, profesor, ¿y qué opina del, digamos, de que el Banco Central sea el prestamista de la AFP para pagar los 10%? Es como que si me dijeran, mira, los bancos centrales generan, o sea, economía macro la más básica. Una forma de generar inflación es imprimir dinero. Lo que hizo el Banco Central es que le imprimió un montón de plata para que a la AFP para que paguen, para que ellas después liquiden los activos que tienen. ¿Qué opina de eso? O sea, el Banco Central actuando de prestamista.
A ver, no le echemos, ya he cargado demasiado el Banco Central para echar los muertos que no le corresponden. ¿Ya? La verdad que lo que hizo el Banco Central, me pareció bien, lo que hizo es lo siguiente. El Banco Central, para evitar que bajaran demasiado de precio los activos financieros, porque la AFP se vieron obligadas a vender una parte de sus activos financieros que administran a cuentas de los trabajadores, A liquidar, ¿no? Mm. a liquidar. Y tú sabes que todo lo que se liquida rápido baja de precio. Vender una casa apurada es venderla regalada, ¿no es cierto? Entonces el Banco Central dijo, no, vamos a hacer lo siguiente, para que no se produzca esto, vamos nosotros a comprar una parte de esos activos para que un aumento en la demanda compense el aumento en la oferta. Me pareció una medida razonable, pero parece que se aburrieron de hacer lo mismo, entonces ahora dicen que ya se oponen a cualquier cosa, ¿ya? También las AFP actuaron en forma prudente, lógica, que lo que hicieron es partir por vender los activos que tenían en el extranjero, Ujú. que compiten en un mercado mundial gigantesco, entonces lo que pasa en Chile no iba a tener mayor influencia en el precio de esos activos, ¿ya? Entonces, ahí no le carguemos, en ese sentido creo que ahí le estamos cargando mucho al Banco Central. Tiene suficientes culpas para cargarle, para no tener que agregarle más. Otro muerto más. Oiga, profe, Ah, dado al escuchar lo que uno escucha, su discurso moderado, podríamos decir, se cuida de no tirarle muchos dardos al Banco Central, se cuida de no endiosar demasiado tampoco el modelo marxista, y en algún momento hay que darse cuenta que eh, aquella fea frase que dice, la única verdad es la realidad. Usted dijo recién, las decisiones no son racionales, voy a ocupar, o sea, claro, no son siempre racionales, voy a ocupar antojadizamente eso. Finalmente las elecciones son un concurso de popularidad, ¿no? No son decisiones racionales necesariamente. Usted que es una no, por las persona elecciones, moderada, es que ¿dónde ve su espacio ahí para ganarse su escaño siendo así bueno, de buena moderado? pregunta. Mm. Me hizo una expectativa, a lo mejor equivocada, lo vamos a ver el día de las elecciones, pero bueno, primero era inimaginable en Chile que un candidato presidencial proveniendo del Partido Comunista terminara asustando a los sectores de derecha empresarial. En otros tiempos lo que habrían hecho simplemente ni siquiera mencionarlo, habrían calculado que cero posibilidad de nada. Claro. Entonces el temor que sintieron estos sectores estaba reflejando que Daniel Jadue recogía realmente un caudal electoral que no se había visto nunca, ni siquiera en Occidente, porque ojo, ¿ah? En Occidente no hay ningún partido comunista que haya puesto un candidato presidencial con posibilidades en algún momento que se veían serias. Ahora en Rusia hubo un cambio, pero Rusia tiene otra realidad, una Mm. historia distinta. Segundo, ninguno de nosotros podía imaginar el resultado de la elección de la convención constituyente. O sea, era inimaginable que la derecha ni siquiera fuera capaz de conservar el tercio histórico, porque siempre se ha hablado del tercio histórico de la derecha de hace tantos años. Mm. Entonces, el estallido social, ¿para qué hablamos? El estallido social, ver millones y millones de personas marchando por todo Chile, era un fenómeno. Entonces, yo creo que hay posibilidades de cambio y que, bueno, eso no significa que todavía hay un componente importante que es puro marketing nomás, que no es debate de ideas serias, por Exacto. supuesto. ¿Sí? Las cosas no cambian de un día para otro tampoco, ¿ya? Pero han habido avances. La gente hoy día tiene, yo he conversado mucho con la gente, más que enseñar, he terminado aprendiendo.
he ido a Calama, a todo, bueno, como dice el chiste, el candidato me falta ir a Taltal, ¿no? Yo que he ido a Taltal. Eh, y yo noto que la gente compatibiliza con las ideas que nosotros les planteamos, les parece totalmente lógica y me felicitan, me dicen, pucha, yo lo voy a apoyar, eh, aunque por supuesto hay que tomar con precaución todas esas frases, porque a veces, una vez yo les cuento un chiste, una vez conversé con Tomás Hirsch cuando fue candidato presidencial, Ajá. y me dijo, Jan, si yo hubiera creído en todos los que me dicen que iban a votar por mí, yo ya hace rato que sería presidente de la República. Bueno, Por supuesto que uno no es tan ingenuo, pero yo creo que se han abierto nuevas posibilidades. Además, este es un trabajo de equipo. Si mi votación contribuye a que en vez de sacar un senador, saquemos 2 senadores y que yo sea uno de ellos, fantástico. Pero si genial. no, si mi votación contribuye a que asegurar a algún candidato de mi pacto, ¿ya? También es bueno. Y si mi votación contribuye a asegurar un diputado, tenemos 2 muy buenos candidatos a diputados acá. Pablo Iriarte, no sé si ustedes lo alcanzaron a conocer, fue presidente de la Federación de Estudiantes del Norte, arquitecto, sacó una excelente votación ahora en la candidatura de alcalde, excelente. Lo acompaña María Ojeda, que es conocida por la gente porque fue la profesora que presentó la demanda por el retiro de la AFP y la Corte de Apelaciones de Antofagasta le dio el favor. Exacto. Eh, Son 2 excelentes, pero la gente la conoce por eso, pero en realidad si uno ve la historia de ella tiene casi 40 años de lucha, en la lucha contra la dictadura, tuvo que sufrir las consecuencias, dirigente del magisterio. Entonces, mi candidatura también sirve para apoyar los candidatos a diputados y también los Bueno, candidatos a core. Este es un trabajo en equipo. Si esta no es la política, hay que yo, y si no salgo yo me pego un tiro, no. Ojalá que salga, pero, pero me voy a sentir igualmente satisfecho si mi idea, mi votación sirvieron. Por último, para que hay gente que todavía cree que los comunistas se comen a las guaguas. Otros creen que otros creen que los comunistas tenemos que ser pordioseros, porque si no, no somos sí, consecuentes comunistas. No se exacto. ¿Cómo imaginan anda que... con iPhone? Dice, ¿cómo anda con Claro, iPhone? cuando con Claro, La iPhone, diputada, la ah, diputada Vallejo, claro. claro, la claro, otra que entonces, anda ¿por qué un forrada en comunista? O sea, es que polo. el nivel de la campaña anticomunista para promover la ignorancia de la gente es tan grande, ¿ah? No tiene idea de qué está hablando. Otros dicen es que los comunistas son antirreligiosos, no creen en Dios. Mira, en el Partido Comunista yo le aseguro, me gustaría hacer una encuesta para hacer un paper. La mayoría de los militantes son creyentes, Bueno, un número enorme son católicos o son de otras religiones y, y tienen, sí, para ser comunista lo que hay que hacer es adherir al programa. Al programa. ¿Y claro. cuál es el programa? ¿Alguien lo ha leído? Yo creo que nadie. El programa ni siquiera es un programa comunista porque las condiciones hoy día no están para eso, pero sí tiene avances importantes. Por ejemplo, en el tema de la salud. Ayer tuvimos un debate, vamos a tener todos los miércoles y jueves un debate por Face, Face Live, se dice, ¿no? Facebook Live. Ujú. Claro. Ayer tuvimos uno sobre salud. Todos los invito todos los martes y los miércoles. Perdón, los miércoles y los jueves. Bueno, ¿cómo no va a ser necesario terminar con el absurdo de que las farmacias, que son grandes cadenas, monopolizan los precios? Yo le voy a cantar el ridículo que hice cuando yo llegué a Bélgica. Me pasaron una receta y lo primero que hice como buen chileno fui a comparar precios para ver si encontraba una farmacia más barata. Más barato. Sorpresa, encontré que los precios eran todos iguales. Me dije, este debe ser el monopolio más brutal, peor que Chile. ¿Cómo es posible que tengan hasta, si acá vale 100 pesos, 20 centavos, en la farmacia del lado
valía 100 pesos, 20 centavos. Al centavo, ya. Después descubrí que los precios están fijados por el Estado para evitar que se haga negocio con la salud. Si yo pescaba un libro de economía cualquiera, ese era el peor de los crímenes, porque fijar precios equivale a mercado negro y desabastecimiento. Exacto. Exacto. Mire, en los años que yo estuve, varios años en Bélgica, nunca hubo desabastecimiento de fármacos. A lo más, Mm. como eran farmacias de barrio, te decían, mire, mañana se lo tengo a las 10 de la mañana y mañana estaba a las 10 de la mañana. El programa de Boris y también el dejado lo contiene. El programa de Boris propone que el Estado tiene que regular los precios de los remedios más críticos. Propone que hagamos un laboratorio, como el laboratorio Chile existía, digamos, antes del golpe de Estado, que era un laboratorio del Estado para poder producir remedios en Chile a bajo costo. Dígame ¿eso es hacer una revolución comunista? Si son cosas de sentido común. Exacto. Entonces, cuando uno apoya esas cosas, está apoyando la necesidad básica de la gente, el sentido común. Y Sí, pues, para o sea, eso tenemos... sí, o sea, de hecho, pensándolo justamente por los dos ejemplos que dio, que libros técnicos, no cualquier libro, sino libros técnicos o medicamentos, por ejemplo, ahí se da el tema del típico tema cuando se enseña economía de la insulina, cuando tenemos demandas que son totalmente verticales. Claro. Entonces, en ese caso, claro que como la demanda es vertical, si la oferta mire cómo Si la estoy desempolvando la está, economía. Claro, la oferta se puede fijar porque no genera ningún delta, no hay ningún área. Hay un punto que claro, encuentra las ahí dos. se puede fijar un precio para Y evitar eso que es la sentido común. demanda... Sentido común. Lo mismo el cobre, porque en el cobre nosotros tenemos empresas, la situación promedio es que prácticamente el impuesto que tenemos, el royalty, que algunos le llaman royalty, no es un royalty, es ridículo, Ujú. ridículo. Entonces dicen, no, es que si usted pone un impuesto mayor, los capitales van a salir arrancando de Chile. Falso, porque los capitales no se pueden llevar en una mudanza los yacimientos de cobre hacia Exacto. otro, no se los pueden llevar. Entonces te dicen, sí, pero van a detener el trabajo que hacen de exploración minera. No van a tener incentivos para seguir explorando. Mentira, porque tú para eso puedes hacer un contrato aparte, con los exploradores mineros como Estado, porque, ojo, el dueño de los yacimientos en Chile, la gente poco lo sabe, el Estado. Lo que pasa es que el Estado los concesiona, pero la constitución de Pinochet incluso mantuvo eso. Ahora, tú llegas a un acuerdo directo con las empresas exploradoras como Estado y le generan los incentivos que si a ellos les va bien, tú le pagas un valor muy conveniente, ¿ya? De manera que asegure el incentivo. Entonces, hay tantos mitos. Mira, yo estuve en un estudio que me tocó dirigir cuando estaba en la Católica del Norte, encargado por el gobierno regional de Antofagasta con fondos del FNDR. En ese estudio demostré que si sumábamos todos los impuestos que pagaban las mineras en ese momento, no era más del 1% de las ventas. 1% de las ventas. Bien. Es verdad que en esa etapa todavía había mucha depreciación porque muchos proyectos de dinero estaban comenzando y eso era un factor. Pero de todas maneras, ni considerando eso, mira, Ricardo, Carlos, yo estuve en Tocopilla la semana pasada
conversé con los pequeños mineros, dirigentes gremiales. Me contaban que esos pequeños mineros se ven obligados a pagarle un 10% de royalty a la empresa, no voy a nombrar la empresa mejor, a la empresa que se lo arrienda, que tiene terrenos desde Antofagasta hasta Tocopilla. Es una empresa, básicamente. 10%. Y cuando tú les propones a ellos, que son los grandes empresarios, un 10% de royalty, te dicen que el mundo se va a caer. Claro, que va a haber desempleo. Ya es de todo, ¿no? Es una catástrofe. A Evo Morales le dijeron lo mismo. Claro que sí. Evo Morales, cuando llega, cobraban el Estado boliviano un impuesto al gas cercano a un tercio del valor de venta. Cuando Evo Morales llega al gobierno, el impuesto aumenta de un tercio a 2 tercios del valor de venta. Mira, dijeron que eso iba a ser la catástrofe, que se iban a arrancar todos los capitales. Claro. No pasó nada. Y con ese recurso se creó el sistema de jubilación y pensiones en Bolivia que no existía. Eso no sale en la prensa chilena. Porque No, pues todo lo acá, que va... acá en la prensa sale solo la caricatura de Evo. No, claro, Nunca se sale la habló del calidad. crecimiento económico, por ejemplo, Sí, que tuvo Bolivia de hecho, durante los años que él estuvo. casi Digamos. milagro. Fue Oye, superior al de Chile. un momento. Ujú. Quedan Ya. 9 minutos para Ya, que vayamos vámonos, cerrando. una y una pregunta, Ricardo. No, te la cedo. Ya, la que le voy a hacer yo es, más allá de esta campaña de desprestigio o como le llamemos a este anticomunismo, ¿no? Tal vez es muy brusco decirle porque es antipolítica de izquierda tal vez o más sociales. Eh, Más allá de eso, pucha, que fue preguntarle esto a un economista, pero voy a citar una encuesta que a lo mejor en metodología es penca y cuestionable, que es la CADEM. Más allá, más allá de los manejos mediáticos, igual en la última CADEM salía segundo José Antonio Cast. Salía Sí, como pasando a segunda vuelta junto con Boric. sí. ¿Cómo ves esa alza de esa ultraderecha? O a mí me asusto, no sé si a usted le suena o es pura chaya nomás. No, a mí también me da susto, sí, no se puede descartar. Pero hay que tomar en cuenta algunos factores. O sea, primero, en el debate televisivo hay que reconocer que José Antonio Caz, independiente que uno piense distinto, es un tipo muy habiloso en el manejo televisivo. Segundo, incluso yo le escribía, me ofrecí para un debate con él. Para mí sería un Bueno, honor, pero no me han contestado. Eh, Creo que estuvo por allá cerca de ustedes, parece que andaba por aquí, que bueno. fue No, El no, Pequeque, asunto, sí. anduvo ¿no? al otro día de que andaban quemando cuestiones acá. Pero eso fue cuando estuve en la universidad, hace años. Ah, no, ahí es cuando le pegaron. Ahí le pe- Ah, ya. No, yo no estoy en contra no estoy a favor que le peguen, ¿ah? Yo encuentro que las ideas hay que debatirlas con ideas, pero eh, estábamos hablando de Kass. Sí, Entonces, del giro hacia la derecha. el Sí, tipo fue sí. básicamente el debate televisivo donde él técnicamente se maneja muy bien. Los rivales que tenía tampoco eran o sea, si hubiera tenido rivales más de peso, el Boris sí tiene un nivel de manejo televisivo en los debates, ¿no es cierto?, que lo demostró, pero el resto no son muy tan duchos. Y el problema que tiene, o sea, acá le está sacando votación a Sichel. ¿Por qué? Ujú, Hay varias razones. Porque primero, Sichel creo que ha abusado con ese cuento que el niño sacrificado y toda la historia que hace llorar, ¿me entiendes? ujú. Creo que el padre le contestó, bueno, ha abusado de eso. Al principio fue buen enganche. Segundo, yo no sé si en esa encuesta se alcanzaron a capturar
los efectos que tuvo esta vuelta carnero de Sichel, que estaba contra el retiro. Y Y ahora va por el ya 100. eso, ¿ah? Y Y ahora ahora va va por el por el 100. 100. O sea, él tiene un cálculo matemático que yo no entiendo. Para él 10 es mayor que 100, porque estaba en contra del 10, pero no está en contra del 100. No. ¿Ya? Claro. Después está el hecho de que al principio, como te digo, Mitchell caía bien por esto, que venía de abajo supuestamente y todo, pero ya la gente, o sea, yo creo que topó techo ese debate y empezó digamos, a estancarse dentro de la gente que se cree esos cuentos, ¿ya? Mm. Pero ya eso llega a un tope, llega a un tope. Y después hay un factor más de fondo. En épocas de polarización, es normal que la derecha se refugie en los líderes que le pueden garantizar una suerte de sensación imaginaria de orden, ¿ya? Eso pasó, fíjate lo que pasó en Francia, en la ustedes han escuchado del famoso Mayo francés. Sí. Cuando- ya, Bueno, se habló mucho de eso justamente por el estallido. claro, y resulta que cuando vino el Mayo francés parecía que estábamos a puerta de una revolución. Hay un chiste que se cuenta que dicen que el secretario general del Partido Comunista se estaba afeitando y lo llaman por teléfono y le dicen, compañero, véngase inmediatamente para acá porque hay una revolución. Y él contesta, imposible porque la revolución soy yo y yo me estoy afectando. Es un chiste, yo creo que es mentira, son mentiras, pero lo que sí es verdad, lo que sí es verdad es que los estudiantes partieron, después siguieron los obreros, parecía un verdadero estado de revolución. Después vino elecciones, ¿y quién ganó? La derecha. La derecha. Mira. Ganó de golf, ¿ya? Y todos pensamos, lo mismo pasó en España, cuidado, en España, En España ¿se ahora. acuerdan el movimiento de los indignados? Toda España en la calle, parecíamos que estábamos a puerto de una revolución, y Sí. después vino la derecha. La Claro que derecha. también Derecha extrema. influye extrema, pero también influye la división de los sectores, como pasó en Ecuador. Pues si la mayoría de Ecuador, si uno sumaba la votación, ganaba la izquierda, pero fueron divididos en no sé cuántas divisiones y terminó ganando la derecha, para sorpresa de todo el mundo. Claro que sí. Entonces, Queda- nunca hay que subestimar. La derecha tiene medios de comunicación poderosísimos. Dale Prácticamente los últimos 3 minutos, Ricardo. ya. Ah, Sácale el jugo los últimos 3 minutos al profe. no, profesor, o sea, lo único que, justamente de lo que dice, eh, básicamente, en estos momentos el escenario es que Boric casi está compitiendo solo y yo creo que la disgregación se ve al otro lado. O sea, ahora tenemos un Sichel con un cast subiendo, un Sichel bajando, y diputadas RN dicen, no, yo quiero votar por alguien de derecha, no por este invento. Yo, Ya, correcto. entonces, solamente decir que sí, que efectivamente tiene toda la razón y ya como para ir eh, terminando, señor senador, por favor, No expláyese. saquemos, no Tiene un saquemos, no minuto, saquemos cuen- no saquemos cuentas alegres antes de tiempo. un Le queda un minuto. minuto, así que manda el último mensaje, candidato. Ya, el mensaje sería el siguiente. Yo voy de candidato porque me aburrí de ver cómo los economistas neoliberales siguen engañando a la gente. ¿Ya? Yo soy cara vieja de edad, pero cara nueva en política. La gente repite incansablemente que quiere cara nueva. Entonces, por eso nos atrevimos. Respecto a la elección presidencial, eh, hay que apoyar a Boris. No solamente por un tema de compromiso y respeto a la palabra empeñada,
sino porque tiene un programa muchísimo más avanzado socialmente que los otros candidatos. Yo contaba el tema de la salud, por ejemplo, él en su programa se propone poner tope a los remedios, se propone algo Profesor, tan simple. Ah, perdón, se no, pasó el minuto. no alcanzó el tiempo. Solo nos queda despedirnos. Un abrazo grande Un abrazo, muchas gracias. y Muchas muchas gracias No, por tu gracias, y tiempo, muchas gracias profe. por venir. Carlos, muchas gracias Gracias, por Ricardo. la invitación y tendremos ya la oportunidad de abrazarnos personalmente Nos Eso. debemos un cafecito. Que esté por bien. ahí. Ya, Cuídense. chao. Chao, chao. Hasta la próxima. Se va a cortar. Se va a cortar en cualquier momento.